¿Qué pasó durante ese año? ¿Qué es Niwa? Por favor, vuelve a decir eso que es muy importante. Sí, sí, señor. ¿Quién se queda con Miwa? Y Lynx es el nombre de una constelación, la constelación del lince. Ese término como Dumi, como carreras para Dumi. Si es tu primera vez en la montaña, te guiamos desde la primera etapa. Correr es solo una parte. Hay una vida detrás de cada kilómetro. Trabajamos, estudiamos, entrenamos, nos encanta compartir en familia y el reloj nunca para. Yo soy Marshall, fisioterapeuta, estudiante de psicología y una corredora con algunos kilómetros de experiencia. Y yo soy Rosita, economista, contadora y una apasionada por el running. Ambas tenemos una comunidad gigante, Girls Run Club. En este podcast te contaremos lo que nadie te cuenta sobre la vida adulta. Porque ser adulta es mucho más que eso que pensábamos cuando niñas. Bienvenidos a nuestro Daily Chat. Hola a todos, Yo soy Marsh, yo soy Rosita y esto es Daily Chat. Bienvenidos a nuestro sexto capítulo, claramente nuestro lugar favorito, Fiori Beauty Salón. Hoy salimos del esquema, ¿no, Marsh? Pero por muchas cosas. Empecemos porque en el capítulo anterior varios nos dijeron que les gustaba más el spot que traíamos el año pasado, entonces hoy decidimos combinarlo. Decidimos combinar el nuevo spot con el spot anterior para que nos cuenten en los comentarios cuál les gusta más. Pero además hicimos una mezcla precisamente porque tenemos nuestro spot anterior con el nuevo spot, porque tenemos dos invitados, además de eso, el primer hombre en nuestro podcast. es verdad, tenemos el primer hombre. ¿Están listos para conocerlos? Bueno, ¡Chas! bienvenidos, bienvenidos. Hola. Hola Enia, hola Felipe, ¿cómo están? Muy bien, con mucha presión, con ese comentario del primer hombre. Tengo que dejarlos en alto. Me alegra mucho. Marsh tenía una pregunta Yo para tenía, ustedes. sí, yo cuando los vi dije, ¿combinaron antes de venir? ¿Cómo funciona eso? ¿Quién alista la ropa de quién la noche anterior o cómo es? Realmente no, o sea, nunca lo planeamos, pero siempre como que algo combina en nuestro outfit, es súper chistoso. De hecho, esta mañana nos despertamos así en la oscuridad, cogimos las cosas que queríamos y cuando nos vestimos, combinamos. De eso se trata la conexión, ¿no? Yo creo que eso es puro amor. Bueno, empecemos un poquito como ustedes dos son esposos, ¿sí? Pero queremos conocerlos como en su individualidad, como conocer, saber quién es Enia, quién es Andrés. Entonces cuéntenos un poquito de cada uno de ustedes. Bueno, súper, pues bueno, yo soy Enia Lynx Estrada, tengo un nombre un poquito raro. Tengo 30 años. Soy la cuarta de 4 hermanas, la consentida, soy ingeniera industrial, deportista desde que tengo memoria y bueno, desde hace un año más o menos, emprendedora. Ok, wow. La cuarta de 4 hermanas. La cuarta. Eres la menor, la consentida. Sí. Y eres de aquí de Bogotá. Bueno, sí, soy bogotana, aunque no parezco, soy bogotana, siempre he vivido en Bogotá. Aunque la verdad me gusta mucho el calor, soy un poquito como calentana porque me encanta el calor, entonces me encantaría vivir en Cartagena o algo así bien calientico. Es que te ves muy caribeña. Eso iba a decir, o sea, si a mí me hubieran preguntado, para mí Enia era como de la costa. Y tu nombre, porque tu nombre es Enia, o sea, ¿de dónde salió? Yo quiero decir algo antes de eso y es que cuando yo conocí a Enia, Enia me llamó y fue como, me llamo Enia, como Kenia, pero quitarle la K. Ok. Es la forma más fácil. Sí, es que es lo más fácil porque la gente como que no es un fácil de recordación, un nombre de recordación fácil, entonces siempre intento como decir algo para que se acuerden y así, pero sí. Y bueno, Enia es el nombre de una cantante que les gusta mucho a mis papás. Ella hace la música del Señor de los Anillos, toda esa música así como toda celta. Y Lynx es el nombre de una constelación, la constelación del lince. Todas mis hermanas y yo tenemos nombres de estrellas. Mi papá, historia rápida, él es de la Fuerza Aérea, se ganó un cupo para ir por el buque Gloria por todo el mundo navegando y bueno, se hizo amigo del navegante. El navegante le contó que las estrellas tenían nombres y desde ese entonces mi papá, enamorado de los nombres, nos puso a todas las 4 nombres de estrellas. No, qué hermosa historia. Sí. Había que preguntar sobre tu nombre, definitivamente. Bueno, pasemos a Felipe. Bueno, ahí rápido para los nombres de Enia y las hermanas. No fue fácil aprenderse algunos, pero bueno, Todavía sigo aprendiendo. Es la prueba para entrar a la familia. creo que uno puntualmente duré como 3 años en aprenderme así. O sea, Sí. menos mal no usamos ese nombre mucho, sino el segundo. Bueno, es que la primera se llama Suben el Genuí Vanessa. Entonces, Ese es el más complejo. ese es el más complicado.
Estuve en el Genuy porque es la estrella más chiquita del firmamento y pues mi papá se ganó un concurso en el buque con ese nombre. Entonces, no sé, espero a tener una hija y le puso ese nombre. La segunda se llama Baby, como Lady, pero con B. Y la tercera se llama Adara. Adara, de hecho, también corre. Es médico, bueno, súper chévere ella. Y luego sigo yo, Enia. Genial. Wow, estoy Espectacular. demasiado impactada. Y Yo yo con mi historia de mi nombre lo más X del mundo, aplastada por Enia en este momento. Si no saben la historia de Marshall, pueden ir al primer capítulo y escuchar por qué tiene su nombre Marshall. Pero bueno, cuéntanos, Andrés, tú. Sí, tranquilo, el nombre de uno es como Andrés, ya después de ella queda Andrés. Sí, ya después de uno Tranquilo, queda ahí básico. Bueno, soy Andrés, también tengo 30 años, deportista, lo mismo, desde muy chiquito. Nos conocimos puntualmente en el deporte. Primero nadé a nivel profesional, después triatlón y terminamos en el trail, felizmente acá. Uy, ok, pero se nos saltaron muchos pasos. Perdón, no. ¿De No, dónde no importa. eres? ¿De dónde eres? Queremos saber más de Andrés. Bueno, ¿de dónde soy? Mi familia es de Boyacá. Yo nací en Bogotá, en Tunja, pero nos vinimos muy pronto a Bogotá. Mi papá era de las fuerzas militares también, entonces andábamos pues, por todo Colombia. Yo no viajé tanto, pero mis papás con mis hermanos sí. Soy el menor de 3 hermanos. Ya mis 2 hermanos son mayores. El mayor tiene 3 hijos. Soy tío. Somos tíos de 8 en total. Sí. Em, 5 por acá, 3 por acá. De profesión ingeniero civil, laboral, digamos que soy inmobiliario, pero amante al emprendimiento desde muy chiquito. Me encanta. Tienen demasiadas coincidencias, ¿ya se dieron cuenta? O sea, ambos son ingenieros, se vistieron iguales, Sí, a los dos les gusta el deporte. a los dos les gusta el deporte, ambos son hermanos menores, o sea, son No, y te más das cuenta chiquitos. que Enia solo tiene mujeres y él solo tiene hombres, o sea, es como el clan. Sí, Estaban bueno, destinados para ser. total. Y Andrés es triatleta, Era trailero ahora, sí. ahora ya no haces triatlón. Después de pandemia, no sé, absorbió la montaña de una manera increíble. Y fue como dejamos de a poquito y de un momento a otro estábamos acá metidos de 100. Me encanta. Andrés, dices que desde chiquito te ha gustado el emprendimiento. ¿Cómo empezaste con el Y emprendimiento? comenzamos con dulces, ¿no? De lo típico en el colegio, vender dulces y tareas. Tareas, ¿cómo Sí, fue algunos eso? trabajos. Yo no era el más juicioso haciendo tareas porque como nadaba mucho, pues el tiempo para hacer trabajos era escaso, ¿no? Yo salía del colegio a las 2 de la tarde, a veces hasta las 4 porque me quedaba corriendo y salíamos a entrenar. Y los entrenamientos en esa época eran de prácticamente 4 de la tarde a 8 de la noche. 2 horas de ejercicio, 2 horas de natación. Salía de eso a las 8, llegaba a la casa tipo 9, o sea, a dormir. Comer y dormir, eso desde muy chiquito, es la rutina. ¿Cuántos años tenías ahí? Más o menos desde los ¿Como desde los no, 10? 10 años, 8 años más o menos en ese tema de nadando muy fuerte. ¿Y por Estabas qué- muy chiquito. Sí, ¿y por qué iniciaste tan chiquito? Es una historia muy chistosa, casi me ahogó a los 4 años, entonces mi mamá me dijo, tiene que empezar a nadar. O sea, estaba jugando, 100 colombianos dicen, solito en una piscina con un flotador de estos de dona. Entonces yo amaba ese tema de calero cuando decía, vamos a jugar, ¿no? Entonces yo hice la mímica como 4 años en ese tema. Vamos a jugar. Hice así y quedé con los pies así boca arriba, ahogándome. Y mi mamá salió corriendo a salvarme y me dijo, no, toca meterlo a nadar. Entonces desde los 4 años empecé a nadar y ahí me quedé durante todo ese tiempo. Pero ¿consideras que en algún momento lo hiciste por obligación o porque realmente te gustaba, sabes? O sea, te lo pregunto porque, pues, si uno de adulto a veces dice como, hoy me toca entrenar, pues no me imagino a un niño que solo piensa en jugar, como en pasarla bien y no tener obligaciones. Tú ya tenías unas obligaciones muy marcadas desde los 8 o 10 años. Sí, digamos que agradezco los profes que tuve porque no fue un proceso tan obligado, ¿no? Fue un proceso en el que comenzó desde el juego hasta el nivel, pues digamos, más fuerte. No digo fui el mejor de Colombia, no, realmente no tenía tampoco la presión de mis papás como es que tiene que ser muy bueno, sino simplemente fue como le gusta, le genera disciplina, hágale. Entonces fue muy bonito la mezcla de mis papás como hágale porque le gusta, yo lo apoyo, y la mezcla de mis entrenadores desde pequeño hasta ya llegar a grande, en el que nunca fue un tema de obligación. Entonces eso fue que la mezcla de eso.
Empezaste entonces natación y ¿en qué momento dijiste voy a empezar a correr? Bueno, desde el colegio corría un poco, como mi colegio tenía, afortunadamente, tenía muchas cosas de deporte, empecé a correr ahí, como pista y estas cosas. Cuando llego a la universidad, intenté mezclar triatlón y natación. Y dije un día como, venga, me estoy estallando, saliendo de un entreno de un sábado durísimo nadando, y después a montar y correr, dije como no, pausa y una sola cosa. Entonces, en un torneo, recuerdo muy bien en Girardot, dije, este es el último que nado y me voy al triatlón. Ok, Wow. Yo quiero preguntarles algo, o sea, tú también que estás entrando como en este mood del triatlón, ¿en qué momento uno decide ser triatleta? O sea, ¿eso se siente o cómo funciona? Yo creo que uno, pues es que en nuestro caso, como los dos nadábamos, como que el siguiente paso para evolucionar era cambiar de deporte haciendo algo que ya teníamos como base. Y pues el triatlón también lleva varios años ya en auge, teníamos amigos que hacían triatlón, entonces dijimos como no, pues ya es hora de cambiar, hagamos tri. El tri es un deporte muy lindo, que enseña muchísima disciplina, son 3 deportes en uno, entonces uno tiene que ser supremamente constante, es muy fuerte, lo chévere es que uno puede variar, si no puedo nadar, puedo correr, puedo montar, o sea, como que es mucho más flexible, entonces es un deporte muy muy bonito, que vale mucho la pena hacer, en Colombia está supremamente de moda el triatlón, es un deporte también un poquito más, pues bastante más caro, entonces digamos, Yo acá, mi bolsillo. Mis ahorros. Pero sí. sí, pero nosotros como que en realidad fue Andrés el que sintió el clic con el triatlón, yo odiaba correr, cuando nadaba yo decía yo no quiero, yo voy a seguir nadando, yo te acompaño, pero yo no voy a correr contigo, y poco a poco me fui como metiendo en el mundo, los amigos, no sé qué, y ahí empezamos, duramos haciendo tri como 8 años, más o menos. Bastante, pero llegó un punto, entonces, natación. Yo creo que por ahí va la cosa, entonces, ¿por ahí se conocieron? ¿O cómo se conocieron? Sí, nos conocimos, pues de hecho nos conocemos hace 17 años, entonces más de la mitad de nuestras vidas, teníamos como unos 13 años, Andrés llegó al club en el que yo estaba nadando, él era súper profesional, yo toda la vida he sido muy tranquila con el deporte, o sea, sí, él no sentía presión, para mí era un paseo, o sea, yo nunca fui supremamente buena, pero me gustaba ir porque los amigos, me gustaba mucho nadar. Entonces, como que él llegó, nos conocimos, fuimos mejores amigos como 4 años, y luego así como de la nada, como que empezó el gustico, y como no, como vamos a dañar la amistad. ¿Quién se interesó primero? No sé, siento que fue como mutuo, como Sí. que empezamos a vernos un poco más, a hacer más cosas y ahí ya. Pero ¿quién dio ese primer paso? O sea, ¿quién dio ese primer paso de decir, me gustas? Uy, no sé. Ay, no me acuerdo. Ya, no sé. Fue Yo como creo que Enia. mutua. No. Hombres que no toman la iniciativa, solo diremos eso. No, yo creo que fue como mutuo, no sé, como que de repente empezamos a crecer juntos y ya fue como, ve, ya somos suficientemente grandes como para, ¿sí?, tener algo. Me acuerdo mucho que nos dimos el primer pico en el complejo, ¿te acuerdas? No lo vamos a olvidar nunca. Frente Como al ahí complejo acuático. estábamos entrenando, salimos, nos dimos el pico, no sé qué, y fue como, ay, ¿qué es esto? Ah. Ustedes, esperen, entonces, si tienen 30 y llevan 17 años, o sea, ¿se conocieron que a los 13 más o menos? Wow, estaban súper chiquitos. O sea, han sido sus únicos novios. Más o menos, sí, no. A los 13 nos conocemos. Yo aquí destruyendo relaciones. A los ¿Cómo 17 así? a los 13 nos conocemos y a los 17 nos volvemos novios. Sí, yo sí fui tu primera novia, como, Sí, como oficial. oficial. Ujú. Y yo sí tuve un par de noviecitos antes. Interesante. Pero qué bonito, porque es que todo ha estado como muy centrado también en el deporte, su relación, y ahí empezaron a crecer juntos. Entonces, nadar, luego salto al tri prácticamente. ¿Estudiaron en la misma universidad? No, No, afortunadamente. Creo que no. Sí, no. Afortunadamente, y gracias al universo, nunca hemos estudiado juntos porque somos muy diferentes. Yo era súper ñoña de leer, de hacer tareas, colores, no sé qué. Y Andrés es de esas personas que va a estudiar y mi cuaderno lleva y se aprende todo y no estudia y se saca 5 y yo ahí toda esforzada 4. Andrés solo vendía tareas. Sí, Sí, tal sí, cual. cuando se podía, sí. Ahí nació su pasión por el emprendimiento. Por el emprendimiento, que es algo muy importante y
Yo creo que es algo que nos ha conectado también como con ustedes y es esa dinámica entre emprender y la relación. O sea, ¿cómo funciona esto? Entonces, empezaron todo el tema del tri y en qué momento ustedes dicen como vamos a emprender. Nuestro primer emprendimiento nació, caminábamos mucho y buscábamos mucho, ¿no? Entonces, mi mamá desde muy chiquito me enseñó cómo a ganarme las cosas, ¿no? Mi mamá no era la que me daba como, tome la plata y vaya y salga, no, sino, si usted quiere algo, consiga. Entonces, cuando era como enero y que tocaba comprar útiles escolares, mi mamá siempre me llevaba al centro. Entonces, vamos al centro y compramos los útiles, Y entre esas empecé yo a ver un tema de comprar cosas para celulares, entonces que el vidrio para el celular, que no sé qué, y coincidimos con un personaje que se llama Fitzgerald. Y él tenía una máquina que personalizaba forros de celular. Entonces, ese fue nuestro primer emprendimiento. No, pero antes tuvimos otro. ¿Cuál? ¿Te acuerdas que vendíamos brownies? Ah, sí, Sí, vendíamos brownies. en el complejo. Sí. Acuático, vendíamos Sí, brownies. Comprábamos brownies en Mr. Brown. No, en ¿Cuál? Aya o algo así. Ah, el que está como por la 85. Ya. Ese. Sí. Y ahí ya eran novios. Sí, Sí, ya éramos bueno, novios. es que nos cuadramos a los 17, no estudiamos juntos en el colegio, yo justamente, pone que nosotros nos cuadramos en julio y yo en enero me fui a hacer un intercambio a Dinamarca durante un año completo. Un año yo solito. Entonces Andrés aquí todo deprimido, todo. Pero siguieron juntos. Seguimos ese año juntos, sí. sobrevivimos al intercambio y cuando volvimos, Andrés siempre ha sido súper emprendedor, el de las ideas, el que yo siempre he sido como más miedosa, no sé. Entonces como que él es como, no, vamos a conseguir plata, vamos a trabajar y yo le seguía la corriente. Entonces sí, vendimos brownies, luego hicimos lo de los forros que los vendíamos en mi universidad. Sí, nos fue muy bien. Nos con fue eso nos súper fue muy bien, sí. Yo era de los Andes, entonces nos íbamos al centro, comprábamos, mandábamos a personalizar y volvíamos a la universidad y los vendíamos. Sí, ese mercado era bueno. Entonces, era un gran mercado. Sí. Y con eso nos pagamos nuestro primer viaje juntos. Ay, sí. ¿A dónde viajaron? Al Amazonas. Ay, qué bonito. Qué lindos. Aparte, viste como con la ilusión con él, o sea, que él lo dijo como nuestro primer viaje juntos. Es que fue muy lindo, fue un gran viaje. O sea, no fue el típico viaje a Amazonas que uno va como con guía turístico y el tema, no. Fue un viaje de inmersión en la selva muy bonito, conocimos personas increíbles, tomamos agua filtrada por una media. Todo salió bien. Todo salió afortunadamente. perfecto. Seguimos. Navegamos por el río Amazonas de noche sin luna, o sea, fue loco, pero fue muy bonito. ¿A qué luna sí vas con tu estrella? Sí, exacto. Claro. Que me guía. Qué hermoso. Bueno, listo. Primer emprendimiento, segundo, luego Ya ¿qué dijimos, pasó? bueno, vamos a emprender con algo que nos guste. ¿Pero eso fue antes o después del Ironman? ¿Laika Pro? Nació Laika Pro, Pero fue antes. fue antes Sí. de Iron. Entonces dijimos como, bueno, en ese momento hacíamos triatlón, vamos a hacer algo que tenga que ver con el tri. Nos sentamos, nos pusimos a comer, dijimos lluvia de ideas y se nos ocurrió hacer como un portanúmeros para la bicicleta porque uno le pega el sticker a la bicicleta y eso queda todo hecho un miércolero, toca quitarlo con barsol, es horrible. Nos inventamos eso y lo empezamos a vender en las ferias de triatlón. Sí. También vendíamos medias, mejor dicho, un montón de cosas. Hay una marca que se llama, ¿se pueden decir marcas? Bueno, en su momento se llamó Cumbre y pasó a ser Com. Y con ellos íbamos, entonces conocimos a Fabiana y a Lucho y ellos pues tenían como estaban muy enfocados en ciclismo y querían entrar como al nicho de triatlón. Entonces empezamos a trabajar con ellos y nos íbamos a las ferias a vender. Entonces estuvimos en Unicentro, estuvimos en Ironman vendiendo medias y ahí también. Sí. nos fue bien. Entonces como que ahí entre chiste y chance íbamos forjando nuestro camino como para encontrar ya definitivamente lo que queríamos. Hicimos este emprendimiento de las bicis, nos fue súper bien, ya la gente nos empezó a conocer en el mundo del triatlón. Luego vino pandemia y fue como, no, como que no queremos hacer esto. Fue un poco frustrante Sí. porque imagínense que nosotros habíamos ido a Cartagena en diciembre, nos fue súper bien, o sea, vendimos todo hasta en último minuto haciendo cosas con cartón ahí para vender porque la gente estaba, necesita uno, y bueno, sí, toma. Eso fue diciembre, llega marzo, que va a entrar pandemia, nosotros ya teníamos la producción lista para irnos a San Andrés, que es la segunda competencia pues, más grande de Colombia, y nos vamos a San Andrés y ya tenemos tiquetes, producción hecha, todo hecho. Una semana antes, Gobernación de San Andrés dice, no pueden entrar nadie a la isla. Y entra pandemia, quedamos con todo eso rezagado y no pudimos ir. Entonces ese stock de mercancía quedó ahí parqueado mucho tiempo. Mucho tiempo. Pues
pandemia, nada de ejercicio, pues como competencias como tal, entonces eso era como para competencias, no podemos vender y ahí queda. Sí. Antes de como de terminar esto en pandemia, yo trabajé con el Ironman de Cartagena en el 2018 y yo como que yo atendía a la gente y me empecé a dar cuenta de que me gustaba mucho hablar con la gente, de conocerlos, como conectar, me gustó mucho eso. Y yo le dije a Andrés como, oye, qué chévere hacer esto. Empezamos como a pensar cómo podíamos organizar cosas. En ese momento el trail para nada se nos pasaba por la cabeza. Entonces nosotros estábamos en un equipo de triatlón, lo empezamos a administrar y empezamos como a hacer eventos chiquiticos de tri para el mismo equipo. Entonces como que nos dimos cuenta que nos gustaba eso, como hacer eventos. En pandemia nace casi que Migua. Sí. ¿Qué pasa en pandemia? Todo el mundo empieza a montar bicicleta indoor, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos a hacer eventos de ciclismo indoor. ¿Cómo se hace eso? Sí. ¿Cómo se llama? Swift se llama la aplicación. Sí la he visto. Sí. Sí la he visto. Entonces hicimos como un torneito, como interclubes con la Liga de Triatlón de Bogotá, y la gente se conectaba desde su casa, hacía ciclismo. Hacemos transmisiones y toda la cosa. Fue súper pro, o sea, ahí súper empezamos chévere. a usar este software de transmisión, OSB, creo que se llama OS, y usábamos eso, transmitíamos, teníamos un comentarista que era un amigo que estaba en Europa, entonces se conectaba a esas horas, era súper bien montado, entonces seguíamos en la cámara y entrabas a YouTube y veías la transmisión, o sea, lo hicimos bien montado. Sí. Chévere. Yo quiero preguntarles, entonces, antes de pandemia ya igual se habían graduado. Sí, nos graduamos los dos en el 2019. Ok, pero entonces, ¿cómo fue como ese reto? Porque me parece, o sea, lo interesante del podcast, y se lo decía ayer a Marge, es como entender cómo han llevado todos esos retos, ¿sí? O sea, para mí, nosotras que hacemos mil cosas, tenemos el club, cada una tiene sus negocios, sus proyectos, sus marcas, nuestras marcas personales, el deporte, que creo que es como nuestro eje principal, llevar todo eso es como, qué caos, ¿no? Y qué organización también. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo fue llevar eso? Porque estaban en la universidad, tenían sus emprendimientos, seguían haciendo triatlón en ese momento. ¿Cómo era llevar eso en ese momento? Yo creo que algo que es muy importante es que los dos fuimos deportistas desde muy pequeños y eso nos ayudó a crear una disciplina en todo lo que teníamos que hacer. Entonces teníamos que responder con el colegio, teníamos que responder con la natación, además teníamos amigos, y eso lo fuimos como superando a medida que pasaban las etapas de nuestra vida. En la universidad fue lo mismo, aunque siendo súper sinceros creo que dejamos de lado un poco la etapa de salir de fiesta, conocer más gente, que hasta ahora estamos empezando a vivir. Nunca es tarde. Sí, exacto. Entonces como que sí, como que teníamos un equilibrio, pero el deporte significaba muchísimas cosas en nuestra vida, era como o sea, era principal. Y pues también usábamos el deporte como excusa para vernos, entonces todos los días madrugábamos, nos veíamos, no sé qué, y pues así fue que... Sí, en la universidad pues ya digamos que el ritmo de deporte empezó a bajar un poco, no era lo mismo que cuando estudiamos en el colegio, sí bajó un poco, y creo que algo importante es cuando un emprendimiento se distribuyen las cargas entre dos, ¿no? Entonces cuando es uno, pues obviamente el tiempo es limitado, que creo que es lo que cuando uno emprende es lo más costoso, que es el tiempo, y cuando somos dos, pues uno puede dividir cosas. Entonces yo prácticamente me dedico mucho más al tema técnico y Enia se dedica mucho más al tema de servicio. Ok, pero ¿y cómo hicieron porque nos han hablado de deporte, nos han hablado de estudio, nos han hablado de emprendimiento, pero ustedes como pareja, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo sortean estos temas de decir, bueno, hasta aquí es el emprendimiento, aquí empezamos como pareja? Es complejo, es muy complejo, y con Migua, digamos que los anteriores emprendimientos fueron como incluso muy fugaces, ¿no? Nacían, duraban, morían. Nacían, duraban, morían. Con Migua ha sido diferente, porque con Migua ya fue como un plan de vida mucho más estructurado. Cuando tomamos la decisión de crear Migua, pues como hace un año más o menos de decir, hace año y 4 meses, 5 meses, empezamos con el tema de, bueno, Enia va a renunciar y se va a dedicar a Migua. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Una vez un amigo nos dijo, ustedes tienen todo es un gran, o sea, él es coach y todo el tema, es gerente de Gran Estación. Gus ha sido gran guía también en este proceso, y fue como, cuando ustedes tienen todo el ánimo y toda la capacidad de emprender, pero si lo van a hacer, sepan hacerlo. Uno emprenda y el otro sea empleador.
o sea, empleado, perdón, sea empleado. Esto les da también un poco de libertad. Entonces, se tomó la decisión de Enia va a emprender, se va a dedicar 100% a la empresa y yo pues continúo con mi trabajo y vamos como compartiendo cargas. Y nace como la idea de unas pues, conversaciones difíciles que hay que tener en su momento. Yo soy muy obsesivo y a veces y me cuesta más como tomar, como decir hasta acá es. Enia es mucho más pausada, ella sí lo entiende un poco más, pero es tenerle paciencia un poco al otro. Y yo le decía a Enia en su momento, esto va a ser casi como un hijo. Y lo que no somos papás, pero pues uno lo imagina así, este primer año o los 2 primeros años va a ser de mucho sacrificio también como pareja, como de sacrificar tiempo nuestro para poder dedicarle a esto que estamos creando, porque es un sueño, porque lo amamos. Entonces sí, entender cómo poder sacrificar algo e incluso compartir durante lo que estamos creando algo para nosotros. Sí, yo creo que la respuesta un poco más puntual a la pregunta es, los emprendimientos anteriores fueron muy fáciles, o sea, como que hicimos un match muy chévere, nos complementábamos y eso lo que estaba haciendo era como entrenarnos para lo que estamos haciendo ahora, pues ya mucho más formalmente y como esposos. Realmente yo no siento que el emprendimiento o el trabajo haya sido como una causal como de peleas y eso, la verdad es que casi no peleamos. Estuvimos separados un tiempo, sí, pero por otra cosa completamente diferente, o sea, nada que ver, como que habíamos estado juntos desde muy pequeños, entonces necesitábamos un espacio, cada uno solo como para definir y decidir concretamente si queríamos o no queríamos estar juntos por el resto de nuestras vidas. Pero el emprendimiento como que en ese entonces como que no era nada difícil. Ha sido muy, no difícil, pero diferente este último año que ya Migua es formal, porque ya es un sueño que sí vemos para toda la vida, ya es algo que sí es nuestro 100%, que construimos desde cero. Han habido momentos súper duros. Este año pues, a pesar de que no nos peleamos muy fuerte, pues sí hemos tenido discusiones, nos hemos conocido el uno al otro de una faceta completamente diferente que no nos conocíamos antes. Lo que dice Andrés es cierto, es como tener un hijo. Yo creo que uno tiene un hijo y uno conoce otra parte de la persona con la que uno está. A pesar de que ya llevamos 3 años casados, ya vivimos juntos hace 4, o sea, como que en verdad todo esto que ha pasado el último año ha sido muy fuerte, ha sido bastante fuerte, ha sido de muchísimo aprendizaje. Tomamos la decisión de ya del 100% dedicarnos pues yo a esto y Andrés cumple la maravillosa tarea de trabajar doble jornada, pero la verdad es que es un hijo que uno ve crecer y como que hacerlo juntos de una forma como tan complementaria es demasiado lindo. Realmente creo que hubo una etapa en la relación en la que cada uno, pues, nosotros nos íbamos a ir de intercambio a Brasil juntos. Por un papel que no se descargó a la plataforma bien, cuando a mí me llegó la aceptación, Enia no estaba. O sea, Enia le dijeron como, no, está mal. Entonces, tomamos, pues en ese momento yo me fui 6 meses y Enia después se fue 6 meses. Eso fue como un periodo que nos dio para conocerlo, porque como veníamos desde tan chiquitos, tal vez uno dice cómo se vuelve incluso costumbre estar juntos, pero en ese punto en el que volvemos, cada uno estuvo solo, se dio cuenta de que ese tema de es que sin ti me muero no existe, sino sin ti estoy bien, pero contigo estoy mejor, es como la parte fundamental. Entonces creo que toda esa madurez nos lleva a estar ahorita en Migua, pues muy seguro de lo que somos como pareja, de lo que somos como familia, pues porque tenemos 2 perritas que amamos con nuestro corazón, sí. Entonces ese es nuestro núcleo familiar. Cuando nos vamos a vivir juntos también pasa algo, y es que cuando nosotros vivíamos separados, la carga no era solo deporte, emprendimiento, estudio, sino era deporte, emprendimiento, estudio, familia. Entonces la familia es muy complejo porque tú dices como, bueno, ¿y el sábado qué vamos a hacer? No, toca estar con una familia y después toca estar con la otra. Entonces uno salía de un entreno muerto y salga corriendo donde una familia para después salir corriendo donde la otra familia, porque entonces uno decía, es que están compartiendo allá y no acá. Y así, cuando nos vamos a vivir juntos, es como, ya, este es nuestro espacio, sí, y podemos descansar. Ahí fue como que empezamos a dejar de entrenar tan fuertemente, porque
como les decía ahorita, el entrenamiento era una excusa. Ay, no, pero Es que somos muy sentimentales y en serio yo estoy como, wow, o sea, qué bonito que hayan sorteado tan bien Sí. las cosas y que logran un complemento muy perfecto, o sea, ya desde el comienzo del podcast nos dimos cuenta en todo. sí, es que nuestros padrinos de boda son nuestros hermanos, el hermano de Andrés y mi hermana con sus respectivas parejas. Y yo me acuerdo mucho que Diego, mi cuñado, cuando nos estaba dando las palabras, él nos dijo, es que el matrimonio debería ser fácil. El matrimonio debería ser fácil, uno no debería sentir que todo el tiempo estoy peleando con la persona. Sí, como que no debería ser una lucha constante, no debería ser una guerra. Y eso todo se hace a través de la comunicación. O sea, somos cero perfectos, de verdad, cero. A mí me cuesta mucho comunicar, por ejemplo. Yo soy súper rígido y no comunico y sacar mis sentimientos a veces cuando estoy muy mal es muy difícil. Y en cambio Enia es muy paciente y conmigo es demasiado paciente. Sí, entonces como que siempre se trata como de la empatía. Para mí lo principal con Andrés, con las personas con las que hablo, con todo el mundo es pues tener empatía, porque es que si uno es empático, uno sabe cómo se está sintiendo la otra persona y uno a veces intenta ayudar, intenta como ayudar a esa persona a sortear lo que está sintiendo. Entonces como que en verdad el matrimonio debería ser así, como ven, yo soy empático conmigo, tú sé empático conmigo, sí, bueno, somos empáticos, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero sí, debería ser fácil. Cuando nos casamos y como en este periodo antes y todo el tema, varias personas nos dijeron muchas cosas que son muy valiosas, como que uno absorbe porque ve matrimonios bonitos, ¿no? Y entre esas, la primera y la más clara es 2 palabras, sí señora. Lo más importante de todo matrimonio, si usted quiere un matrimonio duradero, debe decir sí señora, sí a todo, como ordene, Obedezca. hacer caso. Sí, happy wife, happy life. Es verdad. Pero no, más allá de eso, uno es que ese tema de 50-50 o que uno del 100 y el otro el 0, no, porque todos los días no son iguales, ¿no? Hay días en los que uno puede dar 50, el otro 50, o un día un 70, el otro 30, y eso puede ir variando todo el tiempo. Y pues uno, lo que hablaba venía, estar en la empatía de poder entender al otro, y si hoy tengo que dar un poquito más, doy un poquito más. Eso como importante, uno lo hace tan difícil como quiere hacerlo difícil. Y si uno quiere estar tranquilo, pues está tranquilo. Sí, es importante hablar. Y no siempre se trata como de hablar de una, como es que tú hiciste algo que me gustó ya, entonces así en caliente te lo digo, sino como, ok, espérate, me calmo yo primero, lo pienso y cuando estemos más tranquilos los dos, ahí sí te lo digo, porque si no se arma aquí la guerra. Y pues bueno, a veces es mejor dejar enfriar un poquito las cosas. Eso sí, intentamos en la medida de lo posible no acostarnos bravos, intentar que en la casa no pelear. Si tenemos que hablar de algo muy serio, nos vamos a algún lugar en el que toque hablar así pasito, que nos empiecen a subir como los ánimos y gritarnos, pues porque no, ¿sí? Si uno habla duro, el otro habla duro y empieza así la guerra y peleamos, pero pues sí, se trata como de Y hablar. respetar los sacramentos. O sea, no hablo sacramentalmente, religiosamente, no. El término como sacramento es como un acto que significa. Entonces, el sacramento nuestro es un pico por la mañana. Entonces, los picos. Sí, como buenos días, pico, buenas noches, pico. O sea, uno debería tener como esas cositas que uno se recuerda todos los días por decisión propia, que bueno, yo te amo, tú me amas, nos amamos, pico en la mañana. Ya, entonces como que hay cositas que uno sí o sí tiene con su pareja, puede ser cualquier bobada, hay gente que tiene cosas diferentes, para el nuestro es el pico en la mañana. Y entender el lenguaje del amor. Yo, por ejemplo, soy muy complejo, o sea, expresarme a mí es difícil. Mi familia no es la más expresiva, la que más recuerda fechas importantes, estas cosas, pues para Enia es muy importante. Yo a veces fallo en esas cosas, es evidente. En cambio, Enia sí es un poco más del lenguaje del amor de expresar. Mi lenguaje del amor muchas veces es estar atento al otro. En y temas, cocinar. Cocinar. Eso es muy importante, sí, como que yo demuestro mucho es cocinando. Como amo a alguien, le cocino. Qué bello, wow. Bueno, durante el último año dijeron, vino el reto de Migua y dijeron, este va a ser nuestro bebé, nuestro proyecto, nuestra familia. Y pues de nuestro lado también empezamos a ver que Migua creció un montón.
Entonces, ¿qué pasó durante ese año? ¿Qué es Migua? Porque creo que hemos dicho Migua, Migua nació, Migua, pero creo que el centro del podcast es Migua. Entonces, ¿qué es Migua? Cuéntenos un poquito. Migua es Es un sueño. un sueño. Es nuestro sueño compartido, es nuestro sueño hecho realidad, que hemos venido trabajando durante muchos años. Migua significa a través de la montaña en Muisca. Una tarde nos pusimos ahí a pensar como, bueno, ¿cómo le vamos a poner a nuestra empresa? Empezamos a hacer como lluvia de ideas y luego dijimos como, no, algo más autóctono, algo más nuestro, más colombiano, de nuestras raíces. Buscamos un traductor, un diccionario Muisca español y empezamos como así. A barrerlo todo. Sí. O sea, una noche entera leyendo término por término. Aquí, pausa, y es que Enia quería ponerle, ¿cómo era? ¿Blue? Yellow. Yellow, algo así. Súper diferente. No. Yellow, blue, red. Más ¿Algo o más menos. colombiano? No. 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 Entonces empezamos toda una noche así a buscar. A mí se me prende mucho más el foco en las noches. Eso, por ejemplo, es algo muy complejo porque a mí se me prende el foco en las noches. Y yo soy Enia como, ay, no, se le apaga el foco y se queda dormida. O sea, Enia 10 de la noche ya está. Es muy No chistoso piensa. porque yo me acuesto y digo, como no, ya no puedo más, necesito dormir, en este momento me acuesto y de repente me despierto así con cara de loco, científico, maniático, como ya sé qué vamos a hacer, tengo una idea y yo así como, pero déjame dormir, ya necesito. Sí, entonces esa noche ahí, lea y empezamos a buscar términos. Entonces, principal, gua, que es montaña, en Muscubún. Entonces dijimos gua, listo, esta es la primera parte. ¿Con qué lo mezclamos? Pin. Empezamos a buscar hasta que encontramos mi, que decía a través. Y quedó a través de la montaña. Sí, y entonces dijimos como, claro, nos encanta porque en ese momento, hace un año exactamente, no estábamos 100% seguros de que nos íbamos a dedicar 100% al trail o que iba a ser mucho más de trail que de triatlón. En ese momento yo todavía estaba haciendo un poco más de trail, entonces como que dijimos, también no es solo la montaña literal, sino también la montaña de la vida, o sea, uno como que tiene subidas, bajadas, hay momentos en los que uno va rápido, en los momentos que hay que caminar, caerse, es una analogía muy bonita de la vida, entonces como que el nombre encajó perfecto, empezamos a diseñar el logo, a mí me cuesta mucho como empezar a hacer las cosas, entonces Andrés me regañaba porque yo ahí ya no estaba trabajando, yo renuncié al 31 de enero del 2025. Entonces, claro, como que uno no tiene el ritmo, falta el jefe ahí presionándolo, que no me va a hablar por Teams y yo así moviendo el mouse. Además, el qué hacer, ¿no? Porque Sí. en tu trabajo tienes como una línea que ya viene estructurada de qué hacer, ¿no? Entonces, haces esto y haces esto. Y después haces otra vez lo mismo. Aquí es, ¿y ahora qué hago? Que es el desafío Que arranque. de emprender. Claro, es como el desafío más grande de todos porque sobre todo al inicio no sabíamos, teníamos una carrera en particular en mente que íbamos a hacer, que era de triatlón, que era como la base de todo lo que iba a ser Migua. El trail iba a ser como complementario. Nos gustaba mucho, pero nunca habíamos hecho nada de trail. No conocíamos a nadie en el trail. Nadie conocía, no nos conocían a nosotros, ni nosotros, o sea, nada, o sea, súper nuevos. Nosotros habíamos corrido trail algunas veces, pero nunca habíamos organizado nada. Arrancamos Migua y fue una crisis. Pues este evento no sale. Por Sí. X y motivo que nos enseñó hartísimo en la parte administrativa, hartísimo en el tema de relaciones, amigos, familia, cómo separar todo el tema. Nos dio un golpe muy duro. O sea, arrancamos, ¡pum!, un golpe Sí. duro. Depresión, tristeza y bueno, vamos a cambiar el chip, vamos a seguir adelante. ¿Qué podemos hacer? Vamos con la montaña. Sí. Lo que decía Enia de la analogía de la vida es muy cierto. Hace poco escuchaba a Indio Nasa en un podcast que decía como, sí, la vida es como una montaña, entonces arrancas, uno piensa que la meta es llegar a la punta, pero en realidad no, eso es en mitad del camino. Cuando llegas allá, pues has pasado y sorteado muchas cosas y cuando te regresas ya conoces un poco ese camino, ¿no? Entonces ya esos pasos que diste los vas dando con conocimiento, pero la vida no siempre es una montaña de ida y regreso, a veces es un circuito. Entonces subes esa montaña, pero vas a bajar por otro lado, que el que es completamente diferente, Más incluso duro. te enseña eso, que la bajada puede ser más dura que la subida. Y creo que los que hemos corrido en montaña nos hemos dado cuenta. A veces la bajada es más dura que la subida. Entonces puedes subir, estás en tu pico, empiezas a bajar y es muy duro. Y vuelves y otra vez buscas otra montaña y al final cuando llegas, algo importante también es que llegas y estás en compañía de los que más quieres. Entonces eso es muy importante. Sí.
Yo creo que, así como a modo de chismecito, el año pasado para nosotros, al inicio hubo una crisis muy fuerte. Yo siempre he sido muy calmada, muy tranquila, como la que está así pausada en la relación. Yo nunca había sentido lo que era la depresión, nunca me había sentido mal, nunca había llorado por cosas. Y el año pasado, a inicios, nos peleamos con una persona que queremos muchísimo, que yo quería, pues quiero todavía muchísimo. Y yo tuve ataques de ansiedad, lloré un montón. Eso nos terminó de alejar del triatlón muchísimo. Y a la par que pasaban todas esas cosas feas que ya como que dijimos se acabó una etapa de nuestra vida, empieza otra, empezaban a pasar cosas muy bonitas. Nos dijo una amiga como vengan a Tabio, hagan una carrera acá en Tabio de montaña, y los dos como listos, sí, de una, nos fuimos, empezamos a correr, nos pareció espectacular. Tabio es un municipio hermoso, se empezaron a dar las cosas súper fáciles, empezamos a ir a hablar con la alcaldía, nos dijeron que sí. En la reunión que tuvimos con el alcalde le dijimos como, bueno, el alcalde nos dijo, bueno, ¿y cuánta gente van a traer? Y nosotros, no, 300 Seguros, más. con seguridad. Claro, obvio. Salimos de la reunión y Andrés y yo nos miramos como, ¿de dónde vamos a sacar 300 personas? Es demasiada gente. Sí, fue como 300. Sí, 300. Dijo, no es mucho. No, eso es una carrera normal. Nosotros ya hemos hecho como un estudio de mercado. Es una carrera normal. Salimos frente a la alcaldía como, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿de dónde vamos a sacar 300 personas? Sí. Empezamos. Bueno, si yo invito, yo tengo... Mi fiesta de cumpleaños normalmente es grande, en la casa, entonces son como 35 personas. Si esos 35 tienen que ir y si no, no tienen invitación al otro año de cumpleaños. Si esos 35 cada uno lleva 3, entonces ya tenemos más o menos 100 amigos. Listo, vamos con 100. Ya de eso sacamos una tercera parte. Y el resto muévanos a ver qué hacemos. Y empezamos con algo muy bonito y fue ir a los entrenos. Dijimos, nadie nos conoce. ¿Quién nos va a pagar una inscripción si quiénes estos aparecidos de la nada? Vamos a ir a los entrenos. Entonces empezamos a hablar con todo el mundo. ¿Podemos ir a su entreno? Sí, venga y hágale acá. Entonces empezamos a crear como esa red de Migua. Darle cara a la marca, que creo que es muy importante, y no solamente una marca X, porque eso creo que es lo más popular en las carreras, es como el logo de la marca y se vende la marca. Nosotros queremos que la cara de la marca seamos nosotros, pues digamos que los que organizamos. Enia, yo, Manu, Víctor, o sea, todo nuestro equipo que está detrás, porque es lo más importante, y que cuando alguien nos vea en la carrera, como que nos reconozca. Entonces, Víctor, Manuel, Enia, Andrés, cuando alguien llega a la meta, algo muy importante y es que Enia los recibe. Entonces, el abrazo de Enia en meta, todas esas cosas, hacen más personal Migua que simplemente una marca X que llega y hace una carrera. Para nosotros Migua no quiere que sea como un tema transaccional, ven, me pagas y sales, sino que sea una experiencia. Por eso es Migua, experiencias deportivas, porque no es una carrera, no es simplemente una transacción, es una experiencia desde el momento en el que le hablan a Enia por WhatsApp. O sea, desde hola, Enia, por ejemplo, no es muy amiga de los bots de WhatsApp. Ella es como, yo quiero atender a la gente porque es lo que más ama en esta parte. Entonces, yo atiendo a la gente para que tengan esa experiencia desde el día cero hasta post carrera. Sí. Entonces Migua empezó a crecer, empezamos a vender las inscripciones para bajar bandera para ti, que Susan nos demoramos como 2, 3 semanas y Andrés así como no puede ser. Mi ansiedad al pico. Sí, y yo era como tranquilo, va a llegar gente, de repente un domingo en la noche alguien se inscribió. No, era muy chévere porque la aplicación que teníamos en ese momento para compras sonaba chichín y nosotros, ¿qué sonó? ¿Qué es eso? No lo conocíamos el sonido. Fuimos a ver y como, vamos bandera. No, la felicidad más grande. Ya solo nos quedan 299 personas. Claro. Sí. Empezamos a correr un montón con la gente, era un trabajo muy físico, entonces nosotros los sábados y domingos corriendo durísimo, el domingo en la noche así como ya no puedo más. Y cuando haces entrenos, entonces toca mostrar nivel, ¿no? Pues porque ¿quién va a creer en alguien ahí me va a matar? No, pues nosotros allá yo llegaba todo muerto. Entonces Enia se quedaba atrás hablando con todo el mundo y yo al frente dándome durísimo. Pero algo muy importante y es cómo es el enfoque desde nosotros como organizadores de carrera y es, normalmente las carreras las organiza alguien que es como élite o ha corrido mucho en el mundo del trail. Nosotros corremos como amateurs y queremos hacer una experiencia para amateurs. Como amateurs sabemos qué es lo que quiere el amateur. Pues vamos a las carreras como amateurs, entendemos cuáles son los dolores de cada uno, cómo llega uno, digamos, no como el primero al punto de avituallamiento, que incluso estos a veces ni lo ven, sino uno al medio, que ya somos todos allá comiendo. Entonces queremos hacer eso hacia amateurs. Somos muy detallistas, muchísimo, y queremos traer mucho de lo bonito del triatlón y de la buena organización del triatlón al trail.
El triatlón es un deporte que tiene mucho detalle detrás, que es como bonito visualmente, que el arco de meta es gigante, hermoso, o sea, es bien lindo. Y el trail es un poco más, como más... Empezamos a ver que era como un pollito en la Guerrero. nada, una carpa, un arco y arranca a correr. Y papas. Sí, sí, dijimos, no, venga. Papas y gomas en los puntos de control. Dijimos, vamos a poner algo mucho más chévere, que se viva una experiencia mucho más bonita, muy cercana, porque eso sí, buscamos que sea muy, muy, muy cercana. No buscamos ser el organizador que te mira desde acá, sino al contrario, que te abraza. Sí. Entonces, pues yo creo que un organizador tiene que tener en cuenta eso, como qué es lo que queremos transmitirle a nuestros atletas. Queremos que ellos sientan que esto es la carrera más dura del mundo y que solo puedo estar haciéndola cuando estoy supremamente preparado, o quiero ser alguien cercano que te acompaña en el camino. Y a través de eso que empezamos a pensar, fue que empezamos a decir, bueno, nuestras redes van a ser de esa misma forma. Vamos a empezar a mostrarnos nosotros, a mostrar el día a día. Desde la intimidad de la casa, o sea, nuestros videos, la gran mayoría son en la casa, en nuestra cocina, que amamos. Y Con es las ahí, perras, Sí. y como súper frescos, o sea, en medias, o sea, como que es cercanía, exacto, Sí, sí, sí. intimidad. Y son carreras para, ese término como dummy, como carreras para dummy. Si es tu primera vez en la montaña, te guiamos desde la primera etapa. Buscamos también gente de calle, que es un mercado mucho más grande, como intentar traer a la montaña. Es tu primera vez, no le tengas miedo, porque mucha gente le tiene miedo a la montaña. El miedo es quedarse ahí, esa es nuestra frase. O sea, el miedo es que llegues de la calle, llegues a la montaña y te enamores tanto que te quedes en eso. Porque es muy bonito, obviamente, tiene sus retos y la montaña tiene su respeto. Pero desde que uno lo haga paulatinamente, con un proceso, está súper Sí, bien. o sea, tampoco se trata de ir a correr a la loca en la montaña. Todo tiene un proceso de adaptación, pero a nosotros personalmente nos parece que la montaña es mucho más linda con el cuerpo que el asfalto. Uno corre una media maratón en calle y al día siguiente le duele todo, las rodillas, el desgaste es mucho más fuerte. Obviamente sí hay como temas importantes en la montaña, que las bajadas, la técnica, pero el terreno es como más lindo con el cuerpo y con el alma y con el espíritu. Uno se conecta, uno como que encuentra en la montaña tranquilidad, conexión con uno mismo, conexión con el otro. Eso es súper importante, o sea, como que uno en la montaña se hace amigo del otro así no lo conozca. Si necesita algo a la persona, uno no le pasa por encima, uno le ayuda. Necesitas algo, traigo botiquín, una cura, lo que necesites, uno está pendiente de la otra persona, y eso es como un reflejo de lo que nosotros también somos en nuestro día a día, y por eso nos gusta tanto la montaña. Nos absorbió, nos enamoramos de la montaña, de lo que significa la montaña, De la gente que está en la montaña. de la gente y de la conexión que hay con la montaña. Así todos hippies, pero felices. No, pero está bonito, y creo que al final uno como corredor de montaña eso es lo que va y busca ya, ¿no? Sí, es lo que se comparte, y la montaña le enseña demasiado, se transforma también. Y qué bonito que la montaña los haya acogido y ustedes hayan aprendido también de la montaña. Yo creo que vamos cerrando el podcast. Sí, antes de cerrarlo, ustedes tienen una carrera. Bueno, sí, el año pasado hicimos 2 carreras, Disque Susa, que fue en Tabio, Quinza en San Francisco. Las 2 fueron espectaculares, logramos vender los 300 cupos que le dijimos al alcalde, y de hecho Y lo más. superamos. Hicimos sold out un mes antes y abrimos más cupos, y bueno, eso fue súper chévere. Y este año tenemos planeadas esas mismas 2 carreras en los 2 municipios, y adicionalmente estamos haciendo Fogua, que va a ser en Fomeque. Fomeque es un municipio que pasa desapercibido, pero es espectacular. Es un paraíso para el trailero porque tiene de todo, o sea, desde senderos hasta cosas súper técnicas. La mitad de Fomeque es Chingaza, entonces es un municipio muy gigante, es muy, muy lindo, muy, muy lindo. Llegamos a Fomeque por cosas de la vida, nos enamoramos y ahí nos quedamos, pero creo que lo que más nos enamoró de Fomeque fue su gente. En verdad, la gente que hemos encontrado en Fomeque es demasiado lindo. Todavía hay mucho campesino, mucha persona pues trabajadora, y nos han acogido de una forma que es indescriptible. O sea, nos reciben en sus casas, nos acompañan a hacer rutas. Ha sido un municipio muy, muy lindo. Esa va a ser ahorita el 12 de abril en Fomeque. Entonces ya saben, súper invitados. Además les tenemos código de descuento de Girls, que se los vamos a dejar acá para que se inscriban y conozcan
esta linda carrera y también se permeen un poco de lo que ya nos han contado Enya y Andrés, de lo que es Migua, de lo que quieren transmitir. Además de eso, importante, se viene entrenamiento con el mejor club del mundo. Nos echamos flores, pero se viene entrenamiento 22 de febrero, si no estoy mal, lo estamos organizando, 2 rutas espectaculares. Cuéntanos, líder de trail. Además que va a ser una salida muy... Aprende a cómo es que se corre una carrera de trail. Entonces vamos a conocer cómo es este movimiento con las cintas, dónde están los puntos de control, cuándo parar. Entonces va a ser como una inmersión en una carrera de trail sin obviamente ser una carrera de trail. Pero la idea es que podamos desde el aprendizaje y desde estos espacios conocer un poco qué es antes de competir oficialmente. Y conocer a las personas detrás de, que ya creo que con este podcast queda totalmente claro que son personas conectadas con el deporte y con el amor a la montaña. Bueno, Nuestras preguntas, ahora sí. para cerrar el podcast, Tengo miedo. Sí, han estado mucho murmureo ahí, no sé Sí. qué van a preguntar. hacemos un par de preguntas a quemarropa, que nos contesten así lo que piensan rapidito y es como agregarle ese picante y ya, cerramos como tal. Entonces, Listo. Entonces, voy a empezar yo, que las tenemos aquí. Entonces, ¿alguna vez han tomado alguna decisión importante para la empresa solo para no pelear como pareja, a pesar de que saben que no es una buena decisión? Una decisión de la empresa para no pelear como pareja. Yo soy un poco desordenada, ¿o no? Nos ha costado mucho ponerle orden a las finanzas de Migua. Eso es súper importante. Y desde el inicio dijimos como si íbamos a ser muy cuidadosos y íbamos a tener Migua sus cuentas, nosotros nuestras cuentas, sobre todo porque pues es importante que ahorita Andrés es el único ingreso fijo de la familia, entonces teníamos que ser muy cuidadosos con esos para no mezclar. Y yo he sido un poco terca, perezosa, procrastinadora al 100%. O sea, me le inventé hasta una planilla, le bajaba aplicaciones, le decían, por favor, hazlo. Hasta el punto en el que dije, ya, no voy a volver a decir nada de eso. Sí. Que si se Es que es queman las difícil, finanzas, es va. difícil. Porque entonces que tengo que saber qué me gasto, qué no me gasto. Entonces Andrés un día fue como ya, ¿sabes qué? Sí, Haz lo que quieras. Y yo soy muy numérico y financiero, entonces yo soy como, bien, tienes que hacer centros de costos, tienes que poner esto. Llegó el punto en el que ya no, batalla perdida, no voy a decirle nada más. Si hay dinero en la cuenta, listo, si no, bueno, pero igual, somos muy juiciosos en el tema de no gastarnos la plata en lo nuestro, ¿no? No es como que lo de Migua se va a lo nuestro, sino al contrario, de lo mío se va para allá. Entonces es como, bueno, no importa, estamos construyendo. Algo muy importante a raíz de las finanzas, desde el inicio hemos compartido cuentas, o sea, cuando Enya ganaba, yo ganaba, siempre fue cuenta común. Enya ganaba mucho más que yo durante todo el tiempo que estuvimos hasta que yo nivelé un poco en los últimos años. Pero era una cuenta común. Entonces, no es lo mío, lo tuyo, sino es lo nuestro. Yo, por ejemplo, le doy la tarjeta a Enya, ella la maneja, yo no uso mi cuenta, es como si es el almuerzo o algo así, pero quien maneja eso es Enya. Lo chistoso es que las cuentas señora, personales las maneja muy bien, pero con la empresa es por el día a día, como el ajetreo de todo lo que toca hacer, es como no le tiene tanto foco, pero la plata de Migua es la plata de Migua y eso no se mueve. Creo que también es un poco que me da miedo, como darme cuenta de que tal vez el sueño que estamos construyendo no es tan rentable como quisiéramos, porque es que todo el mundo es como, ay no, pero es que cómo van a cobrar 150.000 pesos por una carrera, eso es hartísimo, y dónde sigue ahí, solo dan una camisetica y es que no saben todo el trabajo que hay detrás de una organización, o sea, las chicho 1000 veces que tenemos que ir a un pueblo, a hablar con la alcaldía, a trazar ruta, el staff, y es como que mi trabajo también merece ser pagado, o sea, no tiene por qué ser gratis, es trabajo. Y eso nos ha costado un poco, incluso a nosotros mismos, cambiar ese mindset, porque es muy difícil, y pues toca empezar a cambiárselo a la gente también, porque es un trabajo, y es un trabajo 100% valioso y que debería ser Sí. Y en el que esperamos yo poder también estar ahí en un plazo de 5 años, pues yo poder depender de Migua, ¿sí? Entonces, ese es lo que estamos buscando. no, Listo. Perfecto. Esta quiero como que apunten al otro, o si se apuntan a ustedes mismos. Cierren los ojos. Vamos a hacerlo así. Cierren los ojos y van a apuntar. Entonces, dice, ¿quién de los dos sería, aunque yo creo que ya lo respondieron, ¿quién de los dos sería un desastre llevando la empresa solo? 1, 2, 3. Yo juré que iban a decir que Enya. ¿Sí? ¿Dijiste que tú? Sí, yo dije que yo.
Sí. ¿Por qué? Yo arranco como flecha, ¡fa! Y así rapidísimo, y llegan puntos en los que empiezo como a bajarle el ritmo, o me desordeno, o empiezo a procrastinar mucho. Yo soy más constante. Creo que esa fue una de las razones principales por las que decidimos que yo fuera la que renunciara. Andrés, si bien es el de las ideas, el de todo lo maravilloso, yo soy como, bueno, tú ten la idea y yo la ejecuto. Y si él estuviera solo, como que sería como... Muchas ideas, arranco y... Como ¿qué? ideas sin rumbo, ¿saben? Como un volador sin palo, o sea, él sería algo así. Sí. Wow. Bueno, últimas dos. ¿En cuál versión se dan más duro? ¿Como socios o como pareja? Como socios. Sí, como socios. Sí, como socios. Y bueno, vamos con esta última pregunta, que es para mí la más... Si se llegaran a separar, ¿quién se queda conmigo? Yo estaba pensando en eso que día, de hecho. De hecho, fue un poquito más dramática mi situación y fue como, uy, si algo le pasó a Andrés, ¿qué hago yo conmigo? O sea, y yo dije, yo creo que yo no podría tener Migua sin Andrés. O sea, para mí no existe, o sea, sobre todo porque él es el de las ideas, de verdad. O sea, yo lo que les dije ahorita es cierto, yo ejecuto, él planea, él me da lo que necesito para yo poder hacer las cosas. Yo creería, pues desde mi punto de vista, que yo no podría manejar, o sea, no me gustaría, no tendría ganas de hacer Migua si Andrés no estuviera. Además, es un complemento, no soy yo y Andrés, sino Andrés y Enia. Es como la decisión de qué pasa si nos separamos y qué pasa con las perras. Es una cosa así, es muy complejo, porque es nuestro bebé. Totalmente. Bueno, Muy lindos. creo que Qué gran cerramos el capítulo. podcast del moco llorando también. Gracias de verdad por estar aquí, por aceptarnos la invitación, por también buscarnos, por hablarnos para que hagamos estas cosas tan maravillosas juntos. Migua, Girls Run Club. Nuestras casas están abiertas para ustedes, el club, la comunidad, para que hagamos cosas magníficas. Creo que es un capítulo muy lindo que nos enseña las personas que hay detrás de una organización que la está metiendo con toda y que realmente se ha destacado allá en el mundo de trail. Entonces, gracias Andrés y gracias Enia por estar acá. Gracias a ustedes. Nosotros las admiramos muchísimo. Yo la vez pasada se los dije, para mí es muy difícil mantener una relación así de cercana como la que tienen ustedes con mujeres. Yo siempre me la llevaba muy bien con hombres y para mí, a pesar de que tengo como un buen palito para la gente, como que con las mujeres no me siento tan cómoda. Es un poco más difícil. Entonces, en verdad, que muevan tantas mujeres, que lleven tantas mujeres a que empiecen a hacer deporte, en verdad es demasiado chévere. Las admiramos. Llevamos un montón de tiempo detrás de ustedes porque en verdad queríamos conectar con ustedes de esta forma tan bonita y muchas gracias por abrirnos las puertas del podcast. Esto también es súper nuevo para nosotros, es muy chévere. Entonces, no, gracias. No, gracias. a ustedes, como se les dijo Dani, siempre bienvenidos. Esta es su casa, así como Migua ya se vuelve nuestra casa. Muchísimas gracias, esperamos vernos en nuestros próximos entrenamientos, en la carrera. Siempre bienvenidos y esto es Daily Chat.